Por eso ya estamos con Fabio Betre, que es investigador, economista de justamente la Bolsa de Comercio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, gracias. ¿Está todo bien? Muchas gracias. Todo bien. Vos muy joven, decía Marisa fuera de cámara. ¿Cuántos años tenés? 28. 28, pero ya hace bastante que estás en la Bolsa de Comercio, ¿no? Así es, 6 años. Así que sí, una buena trayectoria y bueno, no exento de las cosas que venimos viendo en Argentina hace mucho más que 6 años. Mucho más que décadas, diría. Y bueno, ¿y cómo ves la realidad? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Hay una salida? Marisa hablaba de esto de, en otras palabras, parches. No lo urgente y no lo que se necesitaba en el tiempo. ¿Por qué nos está pasando esto? Bueno, creo que una de las situaciones es que el gobierno, en lugar de concentrarse en atacar la enfermedad de fondo, trata de curar los síntomas y ni siquiera con la medicina correcta. Las medidas que ha anunciado recientemente para, desafortunadamente, como dijo, guerra contra la inflación, claramente no son las adecuadas. Ya han mostrado a lo largo de la historia su fracaso. Controles de precios, no hace falta. Febrero, la inflación, para el mismo mes en cuestión, la más alta desde la hiper. No estamos yendo a una hiper, no es para preocuparnos, pero lo cierto es que es un dato muy preocupante. Y lo tuviste con controles de precios, con el tipo de cambio prácticamente muy atrasado y las tarifas que todavía no han subido como se espera que suban. Claro. Entonces, claramente las perspectivas no son buenas y en el medio el gobierno redobla la apuesta. Más controles de precios, con otro nombre, pero siguen siendo lo mismo. Fideicomisos de trigo y verdura. Hemos llegado a un nivel que estamos hablando de algo tan básico como eso y que ya hemos visto a lo largo del tiempo que no han tenido efecto. No estoy hablando de este año, de hace 10 años, hace décadas que Argentina viene en lo mismo. Y bueno, son cuestiones que te llevan a pensar de que no habrá una solución. Las expectativas de inflación son las más elevadas de la hiper, 60% más que todo después de lo que se vio en febrero y lo que se espera para marzo. Una inflación que posiblemente esté arriba del 5%. Realmente es muy preocupante y los que más lo sienten son los más vulnerables. ¿Y por qué pasa esto? Porque el gobierno, mientras busca buscar culpables y acusa al resto, a los empresarios, etcétera, no hace un poco de autocrítica y corrige algo que me alegra mucho que estemos charlando en los medios: déficit fiscal, emisión monetaria, algo que los argentinos ya lo sabemos bastante, pero que son las reales causas de la inflación. Y no atacamos nunca ese problema. Claro. Hasta Tato Bores lo decía en el video hace décadas atrás, ¿no? El gobierno gasta. Y es como que no es de ahora, es de hace mucho tiempo que venimos con el mismo problema y no se soluciona. ¿Vos qué pensás con respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Era indispensable? ¿Qué piensan desde la Bolsa de Comercio? La opinión que tenemos desde la Bolsa y también la opinión mía desde el ámbito económico es que era necesario. ¿Por qué? Porque si no íbamos, creo que lo adelantaste un poco hoy, si no tenemos un acuerdo con ellos, la alternativa era un default. Y si bien ya somos un paria financiero internacional, y que ser sincero, Argentina no puede tomar el crédito porque nadie cree en Argentina, no tiene la credibilidad para hacerlo, lo cierto es que hoy hubiera sido mucho peor la situación si entramos en default con el fondo. Realmente hubiera sido mucho más grave las circunstancias y quizás la charla que estuviéramos teniendo ahora sería más lúgubre de lo que está haciendo totalmente en este momento. Pero no alcanza. Los dos problemas más grandes que acabamos de mencionar, déficit, emisión, no lo soluciona en el corto plazo. ¿Cuándo vamos a tener recién eso? 2024-25, con otro gobierno. Cuando sabemos que en Argentina 2 años es una eternidad y las reglas de juego cambian mucho. Entonces, o sea que vos fundamentalmente en representación de la institución lo que apuntás es que como que lo sustancial de lo que pasa en la Argentina tiene que ver con la credibilidad de los gobiernos. Sí, la credibilidad del gobierno y también que el gobierno se haga cargo de las circunstancias, digamos. De vuelta, la inflación no es culpa de la sociedad. El gobierno primero tendría que buscar solucionar lo que más tiene en control en lugar de estar controlando el resto. Hasta que no eliminemos el déficit de la emisión, vamos a seguir teniendo la inflación. Y eso lamentablemente es lo que va a pasar en estos 2 años, porque si bien es cierto que se va a avanzar un poco y realmente es algo positivo, las intenciones de fondo en el acuerdo con el fondo, valga la redundancia, son positivas, no alcanzan para solucionar el problema ni en 2022, ni en 2023 y difícilmente sea en 2024-25. Va a llevar tiempo, salvo que se sobrecumpla extraordinariamente ese acuerdo, cosa que difícilmente pase dado que el gobierno no tiene la credibilidad justamente para lograrlo. Me parece que pasó algo positivo hace unos días atrás en Córdoba y que surgió en Córdoba. Lo hablábamos con Marisa. Sandler estuvo en la Bolsa de Comercio y también Melconian en Fundación Mediterránea. Cada uno en su lugar apoyando, trayendo ideas para que desde Córdoba se impulsen propuestas para que la nación las tome o no. A partidarias, en el caso de la Fundación Mediterránea lo dijo Melconian. Pero bueno, ¿qué pensás de eso? ¿Qué están pensando para poder, bueno, desde organismos, instituciones que trabajan y todo el tiempo están con la economía, bueno, aportar soluciones, porque si no, no salimos de esta, ¿no?
Obviamente, creo que es claramente algo para celebrar que Córdoba trate de estar un poco más en la discusión nacional. Creo que hemos perdido un poco de peso en estas cuestiones en los últimos años, así que eso claramente es positivo. Claramente hubo muchas cosas que pasaron en el medio que explican qué pasó, mucho de eso, como este propio gobierno, quizás antes, con otro color político, pero muy similar, que nos dejó muy marginados los cordobeses y prácticamente mucho tiempo fuimos marcados con el dedo acusatorio de que no estamos tan alineados con las políticas que eran para el bien de la nación. Tierra hostil, hasta hace poco también. Exactamente, hasta hace no mucho tiempo. Sí. La realidad es que creo que una de las principales cuestiones para aportar creo que es que entendamos todos como una sociedad cuáles son las cuestiones de fondo, dónde está la solución. La solución no son controles de precios, no es un fideicomiso de trigo, de carne, de verdura o de lo que sea. Es ataquemos los problemas de fondo primero para poder seguir con los que siguen en segundo orden. Después de bajar el déficit, bajar la emisión, hay otros problemas de la economía, no se acaba ahí. Hay que hacer una reforma tributaria para que deje de pesar tanto, no solo sobre empresas, sino sobre las familias, sobre nosotros. También avanzar en una reforma laboral para que todos tengamos más empleo y de más calidad y que no tengamos que estar trabajando en negro o en el sector público, que son las únicas formas en que se ha creado empleo en los últimos 2 años. Así empezás a sumar y hay un montón de cosas para ir revisando. Y bueno, la idea es un poco aportar en ese sentido y ojalá se hagan cosas muy positivas de eso. Van a ser 2 años largos por lo que vos nos decís y ojalá sean 2 años. Esperamos realmente que en estos 2 años se formen polos políticos, representantes políticos nuevos, que traigan ideas nuevas, que traigan convicciones nuevas y que traigan realmente la convicción de querer hacer crecer al país y administrar bien el dinero del Estado, ¿no? Porque es como que nadie después se hace cargo cuando hay una mala administración. Bueno, pasan los gobiernos y los costos los pagan los ciudadanos. No, y sobre todo cuando hay cuestiones después judiciales, tampoco se quiere hacer cargo, ¿no? Hay muchas causas de todos los gobiernos y que después, cuando tienen que rendir cuentas ante la justicia, porque hay denuncias cruzadas, siempre lo hubo, no quieren hacerse cargo. Y ese es otro problema, ¿no? Están acostumbrados a que no pasa nada. Y bueno, cualquier tienen que cambiar profesional, muchas Diego, cosas. Sí. cualquier profesional médico, hace una mala praxis, tiene su costo. Un odontólogo. Sí. Tiene que en la mala praxis política no existe, ante parece. la ley de las macanas que se mande, Sí. por decirlo en criollo o como lo decimos en la calle, ¿no? Hay que poner la cara cuando uno se manda una macana como profesional o como responsable de una institución o lo que sea, menos los gobiernos en la Sí, parece que la mala praxis en la política solamente se limita a decir, bueno, perdí la elección, me equivoqué, perdí la elección. Y sigue gente con hambre, gente más pobre, porque todos los gobiernos están diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, perdí la elección y eso es todo. Hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Así es, creo que hay muchas cosas que cambiar y creo que muchas de esas empiezan por entender nosotros dónde hay que poner el foco y quizás sacarle un poco el foco a discusiones que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, mucho esta de la oposición del núcleo duro del gobierno es que la deuda es mala. La deuda no es mala de por sí. Y en todo caso, si es mala, es porque antes hay un déficit que la generó. Y son esas cuestiones que está bueno ir tratando de a poco, porque también es cierto que la sociedad tiene mucha responsabilidad por atrás de apoyar y solicitar a los gobiernos que hagan lo que realmente es lo correcto. Fabio Ventre, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes.